Bien, en este ejercicio tenemos que el vector A tiene una componente de menos 5 unidades A sub x y una A sub y de más 1 unidad. Así que la respuesta del ítem A es simplemente escribir el vector A en notación de vectores unitarios. En esa notación el vector A sería igual a menos 5 según y más un j, o sea, menos 5i más j, directamente, ¿no? En realidad, menos 5 es la componente, es la coordenada en x, que acompañado por el versor da la componente en x, y más 1 es la coordenada y, bueno, que también se acompaña por el versor j y termina dando la componente y. Bien, en el ítem B lo que hay que hacer es determinar la magnitud y dirección del vector A. Eso simplemente se pasa el vector a la forma polar y me termina dando el resultado. Y el resultado que da lo podemos confirmar usando la calculadora. Es el módulo de A igual a 5,1 o 10 redondeando, y el módulo phi o tita, como le queramos llamar, es 168 grados, 168,7 grados, también redondeándolo. Bueno, esos serían los parámetros de la forma polar a los cuales arribamos efectuando con la calculadora la función pol a los datos dados inicialmente. Y ahí pasamos entonces a el ítem C. Según el ítem C dice que vector B, cuando se suma a A, produce un vector resultante sin componente en X y con componente en Y negativa de 3 unidades. Bueno, para saber cuál es el vector B que cumple con estas condiciones, vamos a empezar escribiendo la ecuación vectorial que me está planteando el ejercicio. ¿Cuál es el vector B? Que sumado a A, ya sabemos que A es menos 5i más j. Entonces, el vector B que sumado a menos 5i más j da como resultado, y por lo tanto igual, un vector resultante sin componente en x, o sea, da como resultado 0i, y con componente en y negativa de 3 unidades, significaría menos 3j. O sea, eso es una ecuación vectorial. El vector B, que no es conocido, que sumado al vector A, que sí es conocido, da como resultado, y ahí está el signo igual, y luego va el segundo miembro de la ecuación, el vector resultante, que sería sin componente en x y con 3 componentes, 3 unidades negativas según el eje y. Entonces, a partir de ahí hay que despejar cuál será ese vector B. Obviamente, para despejar ese vector B, tengo que, bueno, el 0i no lo voy a poner directamente menos 3j. El menos 3j que hay acá, le tengo que, estos dos términos obviamente pasan al segundo miembro como más 5i, que pasa sumando, y menos j, el más j que pasa restando como menos j. Esto significa entonces que el vector B que se quería obtener va a ser igual a 5i, que sería la única componente i que hay, menos 3j menos j, menos 4j. Y de esa manera, ahí tenemos el vector resultado del ítem C. Ese es el vector que sumándoselo a B da como resultado un vector sin componente en x y con 3 negativas de componente en y. Ese es el ejercicio 7.